educadores pueden facilitar el desarrollo emocional y académico de los niños, especialmente en momentos de transición, como es el inicio del ciclo escolar o algún cambio en la rutina? Muchas gracias por acompañarnos, profesora Araceli. ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues un poquito afónica, pero estoy bien. Gracias. Qué bueno. Para comenzar, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito de su formación, que nos platicara un poquito de su experiencia en esta área, en el área de educación inicial. Bueno, mi formación académica está situada en 3 carreras. Mi primera carrera la hice en pedagogía, en licenciatura en pedagogía en la UNAM. Mi segunda carrera es licenciatura en educación preescolar por parte de SED. Y mi tercera carrera es la licenciatura en psicología por parte de UVM. Actualmente estoy haciendo una maestría en terapia de esquemas, muy padre, muy padre. Y estoy actualmente en diversos diplomados. Yo soy una amante de estar estudiando todo el tiempo y la verdad es que eso me facilita mucho, incluso mi propia práctica pedagógica, docente dentro de mi labor. Llevo alrededor de 27 años de experiencia, 25 aquí en educación preescolar y 2 años fuera de este instituto. Creo que la mayor parte del tiempo mi experiencia ha sido realmente riquísima en experiencias y muy, muy afortunada. Muchas gracias por tener un poquito de tiempo para nosotros y compartirnos sus experiencias. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de lo que es el apego. Sabemos que el apego es un concepto ampliamente estudiado en la literatura científica, especialmente a partir de las teorías de Jung, sobre la construcción de nuestras primeras relaciones durante la infancia. Sabemos que es un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas de la vida. Yo quisiera saber cómo influye el apego en la capacidad de un niño para adaptarse al entorno escolar. Híjole, el apego es determinante en los primeros años de vida, sobre todo la situación, como bien lo planteé, la capacidad de adaptación es determinante. Si bien es cierto, existen diferentes tipos de apego, de acuerdo a los teóricos, pero yo creo que el apego seguro, pues obviamente es el más adecuado para todos seres humanos, no solo para los niños, el más adecuado y influye en qué capacidad, muchísimo. Una de las primeras cosas que influye es la parte quizá de madurez emocional que los niños tienen cuando ellos hacen la transición de la casa a la escuela. Esa madurez que les permite y sobre todo la seguridad que les permite adaptarse, tener la adaptación para un entorno diferente a lo que es su hogar. Entonces el apego es determinante en esta parte de la capacidad de los niños aquí en el entorno escolar. ¿Cuáles son los signos de un apego seguro en los niños pequeños y cómo puede impactar su adaptación en la guardería? Usted bien lo mencionó, que uno de los más importantes es el apego seguro. Así es. Híjole, bueno, pues hay varios signos, pero uno de los signos muy importantes, y no solamente la cuestión del apego, es el lenguaje. El lenguaje constituye una de las funciones superiores muy importantes de cualquier ser humano, y cuando un niño tiene un lenguaje de acuerdo a la edad que presenta, a los 2, a los 3, a los 4 años, tiene un lenguaje estructurado. Ese es uno de los principales signos que tenemos para que un niño pueda ser una buena adaptación, porque el lenguaje le facilita la adaptación y la relación con su entorno, no solamente con sus pares, sino este entorno físico que contribuye a hacerse preguntas a sí mismo: ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué me trajeron mis papás? Y demás. Es decir, se explica el mundo, un niño, de una manera muy clara a partir del lenguaje que él tiene. El lenguaje no solamente entendido como la forma de comunicar pensamientos e ideas, sino la forma de traducir sus pensamientos para sí mismo. Muy bien. Ahora, sabemos que las transiciones
cómo empezar en una nueva escuela, el cambio de maestros, pasar de un año al otro. Pueden ser muy difíciles para los niños pequeños. ¿Qué estrategias nos recomienda para preparar a los niños y obviamente a las familias antes de la transición al preescolar o cambio de grupo? Ok, bueno, una de las partes más importantes que yo siempre les recomiendo a los papás es hablar con los niños, la parte de la comunicación. Cuando yo como papá decido que mi hijo va a ir a un centro escolar, ya sea guardería, un preescolar y demás, lo primero es, como papá, saber y estar seguro que voy a ingresar a mi hijo y por qué lo voy a ingresar. ¿Cuáles son los objetivos que tengo como papá, como mamá para ingresarlo? Y pueden ser diversos, que socialice, que conozca amigos, que conozca otros mundos fuera de casa, etc. Pero papá y mamá tienen que tener bien claro, bien centrado, por qué voy a llevar a mi hijo a un centro escolar. Una vez que los papás tienen clara esta parte, lo comunican con su hijo. Te voy a llevar porque es importante que tú conozcas más amigos, que conozcas gente, que juegues, que socialices, etc. La segunda es esa, comunicárselo al hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo comunico lo que yo quiero de ti, también estoy comunicando lo que espero de ti. Es decir, yo te comunico lo importante que para nosotros es que tú asistas a un centro escolar y al mismo tiempo te estoy diciendo la conducta que yo espero que tú tengas, es decir, una conducta de seguridad emocional y demás. Entonces, creo que dentro de esta es preparar a los niños en cuanto a comunicación, expresarla. Ya después viene la parte técnica, quizá visitar diferentes centros educativos, revisar las metodologías de enseñanza que se tienen, los protocolos de seguridad, etc. Una vez que elijo el centro educativo, entonces también llevo a mi hijo para que él conozca las instalaciones, el personal, donde él va a hacer una segunda vida y también él se sienta seguro. Y bueno, después de eso pues viene otro tipo de situaciones que si el centro educativo lo elijo por la metodología, bueno, pues dentro de la metodología deben existir varios elementos que favorezcan la adaptación de mi hijo. Entonces creo que dentro de estas las primeras estrategias que podría hacer es una comunicación y que los papás estén seguros. Ahora, creo que en un mundo ideal, comunicarnos con nuestros hijos y esperar una transición suave sería lo más ideal. Pero, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes, como docentes, obstáculos emocionales y conductuales, son los que se enfrentan ustedes con los niños? Primero, pues, fíjese que los primeros obstáculos ni siquiera los enfrentamos con los niños. Yo creo que las profesoras estamos capacitadas y desarrollamos la habilidad para trabajar incluso con el llanto, con la angustia. Yo creo que en ese sentido los retos más importantes son con los papás. Porque con los papás hay que trabajar muchos elementos como de la angustia por separación, por ejemplo, de la inseguridad también. Entonces yo creo que uno de los retos que enfrentamos es con los papás, no con los niños. ¿Por qué? Porque incluso nosotros, sobre todo en este centro educativo, sabemos que el llanto es la expresión de una o de varias emociones. Por lo tanto, para nosotros el llanto no representa una angustia. Ver que un niño llora no representa una angustia. Ver que varios niños lloran no representa una angustia. Es decir, para nosotros el llanto es normal porque a través del llanto nos están expresando que tienen miedo, que se sienten solos y demás. La otra parte es la que nosotros preparamos, los cómo, las estrategias para poder afrontar junto con ellos estos miedos con este llanto. Y el llanto incluso, yo siempre he dicho que el llanto siempre culturalmente está asociado al sufrimiento y no necesariamente. En el caso cuando un niño asiste a un centro educativo,
El llanto está asociado a un montón de cosas, sobre todo al miedo, al temor y demás. Entonces, creo que lo primero es prepararnos con el llanto, conceptualizar el llanto de una manera tranquila como profesoras y saber que el llanto solamente nos está expresando eso que con palabras aún no nos pueden decir, o muchos de ellos todavía no pueden expresar. Y sobre eso, pues hacer varias estrategias a través de la parte lúdica para ir bajando los niveles de ansiedad, los niveles de estrés con los niños, los niveles de angustia. Entonces, y también el llanto también, yo lo he dicho, el llanto es contagioso. Si un niño entra llorando y los demás, aunque no están llorando, pues se va contagiando porque dentro de su interior, dentro de su estructura psíquica, ellos están diciendo, algo está pasando aquí o algo va a pasar aquí, porque si él está llorando es por algo. Entonces se van contagiando los unos a los otros, y en muchas de las ocasiones cuando una profesora no tiene las herramientas necesarias para ir primero conceptualizando ese tipo de conductas, también a la profesora la angustia de esa situación. Es un contagiadero. Exactamente, entonces lo primero es esta parte, ¿no? El llanto es uno de los elementos que tenemos que conceptualizar de una manera muy clara, de manera educativa, porque el llanto, digo, no viene al caso, pero el llanto, al igual que el berrinche, es educativo. Entonces solamente tenemos que diseñar estrategias para ir disminuyendo el llanto asociado a la angustia, al miedo, al temor. Muchas gracias. Justo nos lleva a la siguiente pregunta. Menciona mucho de los que a veces es con los padres el apego. La colaboración de los padres es de suma importancia para que podamos llevar a cabo una transición sana y segura para los pequeños. Entonces, cuénteme usted qué piensa, qué papel juega en la relación entre los padres y los educadores en facilitar una transición suave. Híjole, qué papel juegan determinante, o sea, determinante. Los papás son aquellas personas que van a hacer equipo con nosotros y nosotros con ellos. Es decir, somos un solo equipo, y esta relación entre ambos juega una cuestión completamente importantísima. Por eso las escuelas, dentro de la parte de la metodología, incluso de adaptación que se tenga, los papás son primero el centro de atención de la parte educativa. ¿Por qué no los niños en primera instancia? Porque los que primero tenemos incluso que preparar es a los papás. Una vez que preparamos a los papás para esta transición de ingreso a la escuela, ahora los papás son parte de nuestro equipo que nos van a apoyar en trabajar con los niños y brindarles esta seguridad para que ellos sepan a qué vienen a la escuela. Entonces, el papel que juegan los papás en esta transición es fundamental, y no solamente en la transición, durante toda la estancia de los niños dentro del centro educativo. Muchas gracias. ¿Qué señales indican que un niño está experimentando dificultades en la transición y cómo pueden los padres o maestros intervenir a tiempo? Ok, una de las señales importantes justamente es el llanto. Cuando un niño llora por más días de lo normal, digo entrecomillado lo normal porque pues todos los niños son completamente diferentes, pero donde ya la extensión de días ya son muchas, entonces una de las señales es el llanto. El llanto nos está expresando también algo. En mi experiencia, por lo regular, cuando a un niño se le está dificultando esta transición o esta adaptación, hay que trabajar directamente, sí, con el niño, pero insisto, más con los papás. ¿Por qué? Porque hay que detectar qué de la parte de la familia, y no solamente los papás, ahora hablamos de familias diversas, qué de la familia no le está permitiendo al niño adaptarse, qué de las características, de la dinámica, de las situaciones que está en familia no le está permitiendo a los niños adaptarse. Obviamente también hay que revisar también dentro del espacio áulico, dentro del espacio institucional también, si algunas metodologías, estrategias, actividades
no están favoreciendo esta parte entre la familia y la escuela. Entonces hace como un boom, hace como una bomba donde el niño se le está dificultando esta parte. En mi experiencia de 25 años aquí, sobre todo, cuando hemos tenido, y hasta ahorita yo creo que registrado hemos tenido 2 casos de niños que ya son 2, 3, 4, 5 meses y siguen llorando en esta transición. Por lo regular, justamente, y regresamos a las primeras preguntas, es cuando tienen un apego inseguro, cuando el apego justamente con sus cuidadores es inseguro o inmaduro. Cuando este apego es inseguro o inmaduro, tiene mucho que ver la situación emocional de los niños que no les permite adaptarse a la escuela. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, la gran mayoría, los niños piensan que van a ser abandonados, en la escuela, justo como son abandonados en casa, aun cuando la presencia de sus cuidadores principales esté en presencia, está en ausencia en la cuestión emocional afectiva. Entonces, vuelvo a repetir, en mi experiencia hay 2 casos registrados hasta este momento, y los 2 casos que están registrados, el acercamiento con los papás, eso dictamina. La relación que se establece con sus cuidadores es un apego inseguro. Muy bien, justo ya tocamos un poquito el tema. Cada niño es diferente, cada caso es diferente. ¿Cómo se puede diseñar planes de acompañamiento individualizados para que los niños que presentan mayor resistencia al cambio? Ok, bueno, pues esto tiene que ver mucho con la metodología propia de esta escuela, donde nosotros hacemos acercamientos muy puntuales con los papás acerca de esta parte de acompañamiento, un plan individualizado, lo que nosotros aquí les llamamos programas de intervención. Se platica con los papás, se tiene entrevista con los papás para que juntos identifiquemos el porqué de esta parte de no adaptación a la escuela. Hay que identificar muchos factores psicopedagógicos dentro de esta situación, dentro de la dinámica familiar, dentro de la dinámica institucional, y cuando identificamos estas situaciones podemos diseñar un traje a la medida. El traje a la medida es este programa de intervención, es decir, si nuestro chiquito está teniendo una situación, por ejemplo, de un apego inseguro, bueno, trabajamos con los papás, aun cuando no es nuestra función en la parte educativa, porque esta es más de la clínica, de la psicología clínica, aun cuando no es nuestra parte, pues nuestra razón de ser, sí trabajamos dentro de nuestra metodología en diseñar un programa de atención, un programa de acompañamiento que realice estrategias desde la casa, por ejemplo, haciendo incluso rutinas de trabajo con el niño, actividades, por ejemplo, de integración en la familia, actividades diversas, lúdicas en la familia, de pertenencia, para que justamente esto motive un poco más la cuestión de seguridad de nuestros niños, y eso haga que haya un enlace entre la casa y la escuela. Entonces son programas que son diseñados especialmente por mí, donde a partir de un acercamiento con los papás, de una entrevista, identificamos este tipo de situaciones y podemos diseñar un programa de acompañamiento completamente individualizado. Ya nos mencionó un poquito de las actividades que podemos hacer. ¿Qué prácticas cotidianas dentro de la escuela ayudan a crear un ambiente de apego y confianza para niños nuevos? Ok, lo primero es, nosotros tenemos un programa de adaptación. El programa de adaptación está diseñado, primero, la primera característica es que tiene pocas horas. Cuando un niño ingresa a la escuela, pocas horas, y el ingreso a la escuela es paulatino, es decir, los primeros días vienen solamente los niños 2 horas,
y les vamos aumentando media hora, como si vinieran al parque. Todo es completamente lúdico. Es sobre todo en la parte exterior, todo es en patio. Todo es juego, juegos de integración, juegos de socialización, juegos de acompañamiento. Entonces, lo primero es que los niños tengan la identificación del espacio físico y de las profesoras o las personas que están a su alrededor, que las conozcan, que las identifiquen a sus pares también. Entonces, este programa, que es paulatino en tiempo y en actividades, es la primera acción que a nosotros nos permite que los niños tengan un acercamiento hacia la escuela. ¿Para qué es la escuela? ¿A qué vengo a la escuela? ¿Cuánto tiempo estoy en la escuela? ¿Mis papás me abandonan o no me abandonan en la escuela? Y dentro de eso incluso los papás entran mucho más en estos momentos, porque los papás entran por los niños hasta su salón de clases, observan qué actividades, qué juguetes, cuáles son sus profesoras y demás. Es decir, un acercamiento demasiado a través del vínculo de la confianza y sobre todo del conocimiento. Entonces, esa es una de las primeras acciones. Después, todas las demás acciones están diseñadas alrededor de proyectos de aprendizaje, pero lúdicos. Entonces, la escuela se lleva a cabo a través de proyectos. Todos los meses son proyectos donde la parte lúdica no se pierde. Sí, somos una escuela incorporada, somos una escuela que también trabaja cuestiones académicas, pero no perdemos de vista la edad con la cual estamos trabajando y la metodología constructivista con la cual nosotros también trabajamos. Bien mencionó que es importante que los niños conozcan su entorno, al igual que los papás. Hay veces que la escuela la ven muy grande, entonces, o no sé, tienen algún miedo, y esto puede generar ansiedad. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad de la separación, tanto en los padres como en los niños, de manera afectiva? Porque lo mencionó que a veces ni siquiera es el apego de los niños, sino el trabajo que uno tiene que hacer con los padres. Así es. Bueno, lo primero tenemos también, al igual que el llanto, que la ansiedad por separación es un elemento natural, es un elemento normal, es una conducta normal, tanto en los niños como en los papás. Esta parte de que nos estamos separando, y eso me genera ansiedad tanto a los niños como a los papás. Primero, como escuela y como profesoras, saber que es parte de la normalidad, que la angustia por separación, incluso con los niños hasta los 3, 4 años, es muy, muy normal. Entonces, partiendo del hecho de que es una conducta normal, nosotros trabajamos en distintas actividades, vuelvo a repetir, a través de la parte de comunicación, que sería la parte más importante. Aun cuando los papás están angustiados, aun cuando los niños están angustiados, tratamos de abordar esta angustia a través de la comunicación, de explicarles a qué venimos a la escuela, que observen sus espacios, que toquen sus espacios, que jueguen con sus espacios, que este espacio sea como el segundo hogar para los niños. Entonces, de esta manera, tratamos de que la angustia no desaparezca, sino que la angustia vaya siendo menor conforme van pasando las actividades, y sobre todo teniendo el vínculo de acercamiento hacia los padres de familia y de acercamiento hacia los niños. Creo que es una de las partes importantes para bajar un poquito la angustia. Bien, y ya para ir cerrando el tema, ¿qué acciones pueden tomar los maestros para fomentar un sentido de pertenencia en los niños que estén pasando por este proceso de transición? Ok, ¿qué acciones pueden tomar los maestros? Híjole, pues muchísimas acciones podemos tomar. El sentido de pertenencia, creo que incluso se trabaja mucho, o se tendría que trabajar mucho desde la familia. El sentido de pertenencia, de saber que soy importante, que soy amado, que soy respetado, que soy valorado, pues es desde la familia.
Y el sentido de pertenencia en la escuela es exactamente lo mismo. El saber y que los niños sientan que esta es parte de ellos, que es su salón, su escuela, sus juguetes, su material, y que también a través del trato que se les dé a los niños, del cómo se les habla, de las actividades que se realicen, los niños se sientan valorados, se sientan incluidos, se sientan respetados y se sientan amados. Los primeros días son difíciles en esta transición. ¿Por qué? Porque muchos otros factores no permiten este sentido de pertenencia, pero conforme van pasando los días, ellos van sabiendo que la maestra los quiere, los cuida, los protege, los incluye, la forma en que los trata, la forma en que les habla, todo eso hace que un niño vaya sintiendo que esta es su escuela. Entre muchos otros elementos técnicos, un sentido de pertenencia, podría incluso yo decir que es muy técnico, es hasta el uniforme. Un sentido de pertenencia es el uniforme. Ahora se dice mucho de que el uniforme no debe de ser obligatorio, etcétera, ¿no? Y tiene razones de ser, sí, pero el uniforme da un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este centro educativo y este centro educativo tiene estas características. Entonces, estas ya son cuestiones técnicas, ¿no? Pero cuestiones más psicoemocionales es una cuestión sobre todo de un vínculo afectivo que se da con los alumnos. Por eso el concepto que se tenga en cada centro educativo de lo que es un niño, de lo que es la educación, de lo que es la formación, etcétera, es muy importante. Yo a todos los papás siempre les digo, cuando vayan a pedir informes a cualquier lugar, hasta un centro deportivo, visualicen qué concepto tienen de ser humano. El concepto que tengan de ser humano es el mismo concepto que van a desarrollar en la parte ya de trato, en la parte ya de la conducta. Si yo sé que el niño tiene la capacidad de lograr muchísimas cosas, entonces sé que es un niño que tiene la capacidad de la inteligencia, la capacidad de la afectividad, la capacidad de todo lo demás. Entonces creo que el concepto que nosotros tengamos como maestros es justamente lo que hace que los niños tengan pertenencia a su escuela. Pues muchas gracias, maestra, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Estoy segura que nuestros espectadores han encontrado estos consejos muy útiles. Y bueno, antes de terminar, ¿hay algo que le gustaría añadir sobre el acompañamiento a los niños en las transiciones? Híjole, bueno, pues a mí me encanta hablar y hablar y hablar. Aun cuando no tengo voz, pero yo creo que quizá fuera de cámara lo dijimos al inicio, yo creo que la parte más importante en la formación de los niños es que los docentes tengamos toda esta capacidad desarrollada, toda esta pasión por el trabajo con los niños, por el trabajo para la educación. Yo creo que sería la parte más importante y el valor más importante de una persona que está en función docente con los niños. La parte de la pasión por enseñar, pero también la pasión por aprender. También cada uno de los días nosotros ponemos un granito de arena en los niños, pero ellos nos ponen un montón de tierra en nosotros, es decir, de conocimientos, de seguir aprendiendo, de seguir formándonos, y para nosotros cada uno de los niños es un reto completamente diferente y un reto que creo que es posible siempre superar. Entonces, realmente la pasión es la parte más importante. Pues muchas gracias, profesora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias.